Del 25 de enero al 5 de febrero de 2018, El Salvador recibió la visita de Agnes Callamard, relatora especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias de Naciones Unidas, correspondiendo a una invitación del gobierno del país, en ese entonces presidido por Salvador Sánchez Serén. Los principales objetivos de su visita fueron examinar la estrategia estatal de seguridad y su respuesta a las denuncias de privación arbitraria de la vida, abusos al derecho a la vida cometidos por actores no estatales, principalmente pandillas, programas diseñados para abordar y prevenir los homicidios de mujeres, comunidad LGBTQI, migrantes y defensoras y defensores de derechos humanos. Y como parte de su enfoque de género, brindó una perspectiva sobre la penalización absoluta del aborto en El Salvador. Agnes Callamard sostuvo reuniones con todas las ramas del Estado, a los niveles más altos, así como también a nivel de las municipalidades locales. Visitó los centros penitenciarios bajo las medidas extraordinarias de seguridad y una Bartolina. Se reunió con organizaciones internacionales, regionales y nacionales, con mujeres y hombres que trabajan a nivel de base por los derechos humanos, con representantes de los pueblos indígenas, líderes religiosos, profesionales de medios de comunicación, incluyendo periodistas, activistas, miembros de la comunidad LGBTQI, mujeres y hombres desplazados internamente y con víctimas de violaciones de derechos humanos y abusos, incluyendo sobrevivientes, testigos presenciales y familias cuyos miembros han sido asesinados brutalmente. Estas organizaciones, comprometidas con la justicia y el respeto de los derechos humanos, le han dado seguimiento a esta visita y presentaron un informe donde le dieron seguimiento a las recomendaciones dadas por la relatora de Naciones Unidas. Según este informe, solo el 4% de estas recomendaciones han sido cumplidas por el Estado en un lapso de 2 años. Realmente todas las recomendaciones son importantes, ¿verdad? El informe se establece en aproximadamente 51 recomendaciones al Estado salvadoreño y nosotros creemos que tiene una virtud en el sentido de que no se reduce solo a conocer o abordar la temática de las ejecuciones extrajudiciales, sino que también se refiere a otros problemas, ¿verdad?, que ella conoció en su visita y que tenían y tienen realmente una importancia también igual de urgente, ¿verdad? Como por ejemplo se refirió al desplazamiento forzado, a las políticas de seguridad en general, a la situación en centros penales, al tema de justicia transicional. Entonces creemos que tiene esa virtud de tener un abordaje amplio, ¿verdad? Ahora bien, en cuanto a las recomendaciones sobre ejecuciones extrajudiciales, también, obviamente, como decía, todas son importantes, pero hay 5 por lo menos que creemos que tienen una importancia al referirse al tema estructural que está a la base de este tipo de problemática, ¿verdad? Una primera recomendación es incluir en la normativa nacional, en el Código Penal de El Salvador, a la ejecución extrajudicial como un tipo penal, ¿verdad? Y creemos que es importante porque precisamente es a nivel normativo donde se debe de iniciar el reconocimiento de la gravedad de este tipo de problemas. Defensores y defensoras de derechos humanos consideran que es importante esta recomendación, ya que el Estado en su conjunto debe asumir la gravedad de este tipo de problemas y plasmarlo en una ley que lo reconozca. En ese sentido, la responsabilidad recae en la Asamblea Legislativa, donde hasta el momento no hay ningún avance notable. Bueno, esa es la primera recomendación. La otra recomendación va orientada al fortalecimiento de la capacidad de investigación de estos casos de ejecuciones extrajudiciales, pero no solo se queda ahí, como decía al inicio, sino que también lo extiende a otro tipo de violaciones a derechos humanos, como las desapariciones forzadas y las torturas, ¿verdad? Y creemos que esto es importante porque fortalecer este tipo de la investigación de este tipo de hechos a la larga, no solo en un corto plazo, es decir, de cara a las víctimas de los casos concretos, sino ya en un mediano o largo plazo puede representar precisamente la reducción, ¿verdad?, de este tipo de casos y, bueno, corregir, ¿verdad?, o sacar del cuerpo policial a los elementos que
que sean identificados como autores, pero también prevenir a todos aquellos agentes policiales o elementos, ¿verdad?, agentes del Estado, que este tipo de accionar es delictivo, ¿verdad? No es un accionar aceptado desde la perspectiva, bueno, de una perspectiva integral, ¿verdad? Entonces esa es otra de las recomendaciones que creemos que está señalando algo estructural y que debe de ser urgente su aplicación. Eso parte de la creación de un marco jurídico, pero sin duda la obligación de prevenir, investigar y sancionar todo abuso de la fuerza, los malos procedimientos, reforzar los controles internos y externos de la Policía Nacional Civil. Y en el caso que este gobierno siga con su intención de incrementar el número de efectivos militares en las tareas de seguridad pública, también deberían de haber controles específicos para que los efectivos militares, ¿verdad?, los soldados que acompañan en estos grupos de tarea a la policía, también puedan ser objeto o sujetos más bien de control institucional cuando algunas de sus acciones queden al margen de la ley o transgredan o vulneren el derecho a la vida o a la integridad personal de los salvadoreños y las salvadoreñas. Para eso, sin duda, tiene que sumarse todo el Estado, tienen que haber recursos financieros, recursos técnicos, para realmente robustecer estas unidades de control interno y, sin duda alguna, profesionalizar las investigaciones a las violaciones a derechos humanos y abusos del poder en El Salvador. Creemos que por ahí es, sin duda, una de las acciones que el Estado podría tomar para acercarse al cumplimiento de las recomendaciones dadas por la relatora. No sé si evita, pero sí ignora. O sea, nosotros dentro, bueno, las organizaciones que han realizado este informe vieron bastantes categorías de cumplimiento. Entre ellas es las que las ignoran, es decir, que no han hecho nada absolutamente en torno a ellas. Es decir, el Estado no tiene ningún interés, más bien ese es el problema, no tiene ningún interés o la voluntad de cumplirla. Y otras sí, porque pueden estar siendo alteradas con objetivos más de carácter político o electoral, ¿verdad? Muchas de las políticas que toma los gobiernos, no solamente este, sino el anterior, y así históricamente, han estado vinculadas a políticas de populismo punitivo, es decir, militarización de la seguridad pública, respuestas punitivas o represivas, porque saben que con ese tipo de respuestas logran réditos electorales y logran mayores apoyos dentro de la población para quedarse o sustentar cuotas de poder. Lamentablemente está demostrado que ese tipo de políticas son totalmente ineficaces, además de que están alejadas de los parámetros internacionales, son inconstitucionales y muchas de estas también transgreden los acuerdos, ¿verdad? Este último gran pacto que hicimos entre salvadoreños y salvadoreñas, que se llama Acuerdo de Paz, que definimos cómo se iban a llevar a cabo determinadas acciones vinculadas al tema de seguridad pública. Entre estas, por ejemplo, la participación de las Fuerzas Armadas dentro de tareas de seguridad, el fortalecimiento del Poder Judicial que ha quedado avalado, ¿no? Estas recomendaciones se centraron básicamente que hiciera la relatora a partir de examinar este contexto para las mujeres, tiene que ver con al menos 8 de ellas. En primero, ella habla de recordar al Estado el cumplimiento de las recomendaciones que se hicieran en 2017 sobre la moratoria respecto a la criminalización o a la aplicación del artículo 133 del Código Penal, que tiene que ver con la penalización del aborto. Otra tiene que ver con la revisión también de las condenas y de las mujeres criminalizadas bajo contextos de complicaciones obstétricas y que han sido criminalizadas por homicidio agravado o por aborto. También analiza, ¿verdad?, y recomienda al Estado salvadoreño la condición en que ocurren los feminicidios. No solo, en primer lugar, ella atiende como a la calificación de los mismos, es decir, cómo el Estado
clasifica las muertes violentas, pero solo una pequeña proporción de estas son calificadas como feminicidio y por lo tanto obtienen una condena bajo este crimen de odio. También invita, ¿verdad?, dentro de sus recomendaciones a la formación especializada de todo el sistema de justicia. También, ¿verdad?, pide que haya una aplicación, una implementación, ¿verdad?, como la base de la violencia contra las mujeres, la aplicación de la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres, así como todos aquellos planes preventivos, especialmente del feminicidio y de la violencia sexual. Dicho esto, es importante analizar cuál ha sido la respuesta del Estado frente a estas recomendaciones. Solo menos del 30% de las recomendaciones a nivel legislativo se han cumplido. Solo un 37% a nivel del Ejecutivo se les ha dado cumplimiento y son aquellas que tienen que ver sobre todo con la formación especializada en temas como feminicidio para el sector justicia. Pero el resto de ellas, incluyendo la moratoria sobre el aborto, siguen sin cumplirse. Entonces, claramente ahí estamos ante una lectura bastante limitada del problema, bastante sesgada y que no está contemplando las otras manifestaciones de violencia que se ha demostrado pues, con análisis académicos y con estudio de casos, las grandes dimensiones de los otros tipos de problemas que no entran en el enfoque discursivo de las instituciones de seguridad pública. Entonces, ese es un elemento. Y otro elemento que puede estar explicando esa casi renuencia a no implementar algunas de estas recomendaciones es precisamente que también parece ser que muchas políticas públicas, incluidas las de seguridad, se mueven mucho orientado o como respuesta a demandas de opinión pública, ¿no? Y ahí parece ser que hay bastante cimentada una cultura de la violencia que digamos, falsamente permisiva con este tipo de abusos por parte del Estado, ¿no? Y digo falsamente permisiva porque también es cierto que a nivel de opinión pública ahí manifiesta un cansancio de la violencia, ¿verdad?, que históricamente golpea a los sectores más vulnerables. Entonces creo que estos son dos elementos claves que podrían estar explicándole esa renuencia. De acuerdo al informe de seguimiento de estas recomendaciones, la institucionalidad salvadoreña no es la misma que encontró la relatora en 2018. Muchas entidades gubernamentales fueron eliminadas o cambiaron el ámbito de su competencia, o bien, con la llegada del nuevo titular, cambiaron sus enfoques de trabajo. Por ello, algunos procesos de implementación para erradicar las ejecuciones extrajudiciales que habían sido iniciados se vieron afectados, ya sea por su paralización o por el abandono total de los esfuerzos. El informe de respuesta de las organizaciones retoma el periodo del presidente Sánchez Serén y los primeros 6 meses del presidente Nayib Bukele. Lo que podemos decir es que de 2018 a la fecha las circunstancias que dieron pie a este informe siguen siendo críticas. En primer lugar, porque el contexto de victimización no ha disminuido, los planes de seguridad finalmente se consolidaron como con intervención altamente represiva y sin inversión para la prevención. Y en segundo, porque hay un desmantelamiento, un debilitamiento de las respuestas que existían alrededor de la violencia contra las mujeres. Por ejemplo, se desapareció la Secretaría de Inclusión Social, que tenía este programa de Ciudad Mujer y que sabemos que era vital o como una inversión de respuesta del Estado de los fondos públicos. Estamos hablando de que hay un abandono del Estado a la respuesta que tiene que ver con la victimización de las mujeres. Yo creo que en estos momentos estamos en un escenario bastante complicado, ¿verdad? Porque, bueno, por un lado tenemos este insumo, que es este informe, que nos está diciendo que en aproximadamente 2 años hay una baja tasa de cumplimiento, una mínima tasa de cumplimiento de estas recomendaciones, que lo que está manifestando es precisamente esa renuencia a incluir ese enfoque de derechos humanos
que nos dan estos organismos internacionales, ¿verdad? Y aunque la coyuntura, digamos, actual es diferente al año 2018, al año 2019, es decir, ya llevamos varios meses en un escenario bastante novedoso, no solo a nivel nacional, sino internacional, ¿verdad? Por este tema de la emergencia por COVID, sí creemos que hay diferentes problemas estructurales que trascienden estas coyunturas y que se manifiestan en cada una de ellas. De las 51 recomendaciones, solo el 4% se ha implementado. De las restantes, la mayoría no presentaron ningún intento de implementación, y en algunas hubo intentos de cumplimiento que no se concretaron. En otras, se adoptaron decisiones que contradicen manifiestamente la recomendación. En menor proporción, se encuentran las que están parcialmente implementadas y las que tienen cierto grado de implementación, aunque no en términos del informe. Es interesante, las recomendaciones que sí se cumplieron están vinculadas con el tema de desplazamiento forzado. Y curiosamente, el cumplimiento se da gracias a una sentencia de amparo que dicta la Sala a favor de las víctimas del desplazamiento forzado, si no mal recuerdo, en julio de 2018, es decir, un par de meses después de la visita de la relatora. Y en esta sentencia, la Sala reconoce oficialmente el fenómeno de desplazamiento forzado en El Salvador, provocado por violencia social, ¿verdad? Y por el actuar de grupos criminales como las pandillas juveniles. Pero también dicta una serie de mandatos a toda la institucionalidad salvadoreña, entre estas la UTE, la Asamblea Legislativa, ¿verdad? El mismo gobierno, y en el que les manda, entre otras cosas, a promulgar en el caso de la Asamblea Legislativa, una ley que atienda a las víctimas de este fenómeno y que las atienda de forma integral. Estamos interpretando que esta negativa del Estado hacia cumplir tiene que ver, en primer lugar, porque el Estado aún no asume como un valor ético la igualdad que hombres y mujeres deben responderse de las políticas públicas. En segundo, porque la vida de las mujeres parece tener un valor relativo para la sociedad salvadoreña y para el Estado. Por lo tanto, los recursos que están destinados a la implementación de estas recomendaciones siguen siendo insuficientes. Todavía en el informe del año 2018 del Ministerio de Justicia y DIGESTIC, menos del 1% del presupuesto del país se dedicaba a atender la violencia contra las mujeres. Finalmente, creemos que las recomendaciones no cumplidas por el Estado salvadoreño tendrán como consecuencia colocarlo como un Estado transgresor frente a las violaciones de derechos humanos y que falta a la obligación internacional que se tiene de cumplir con todos los estándares. Los estándares no solo implican las sentencias de los cortes internacionales, también implican las recomendaciones, los informes y la adopción de todas esas medidas que tienen que ver con evitar nuevos hechos de violaciones a derechos humanos. Y en cuanto a las consecuencias, bueno, más allá de consecuencias a nivel con organismos internacionales, creo yo que lo más preocupante de ignorar, o no solo de ignorar esas recomendaciones, sino de realizar acciones contrarias a las mismas, es por un lado precisamente que al no darle una solución integral a este tipo de problemas, como por ejemplo las ejecuciones extrajudiciales o el uso excesivo de la fuerza letal, lo que se está haciendo es que esos problemas estructurales siguen estando a la base, se fortalecen o incluso llegan a mutar, ¿verdad? Llegan a mutar. Por ejemplo, en este estudio, en el análisis de algunos fenómenos, veíamos cómo ahí por el año 2015-2016, el sistema de justicia empezó a desarticular los primeros grupos de exterminio, y desde esos años fue una constante, ¿verdad? De que cada año se desarticulaban 1, 2 o incluso en el 2019 se llegaron a desarticular 4 grupos de exterminio, ¿verdad? Por lo tanto, eso nos demuestra que el fenómeno
digamos, al no haber una respuesta integral, sobrevive a los diferentes procesos judiciales. Según estos especialistas en derechos humanos, el país está en una situación complicada, porque no pareciera haber una intención en el corto ni en el mediano plazo de incluir este tipo de recomendaciones. Por lo tanto, la tarea es seguir exigiendo transparentar las políticas de seguridad, sobre todo porque hay bastantes señales y bastantes preocupaciones sobre cómo se están manejando estos temas. Las organizaciones que elaboraron el informe de seguimiento a estas recomendaciones afirman que esta cultura represiva, estos patrones de abuso de la fuerza letal permanecen ahí y que los problemas de fondo que generan esta violencia permanecen en el país. Por lo tanto, la tarea es seguir investigando y demandando al Estado salvadoreño mayor compromiso para reducir al mínimo las ejecuciones extrajudiciales y demás violaciones a los derechos humanos. Este tipo de informe no tiene precedentes en El Salvador, es un hito, ¿verdad? Entonces, es parte del ejercicio de Contraloría, de accountability social, ¿verdad? Que es importante realizar porque hay que acompañar también a las instituciones estatales y señalarles y felicitarles cuando lo cumplen, como es en el caso del desplazamiento forzado. Muy bien, reconocieron, la relatora les manda a reconocer el fenómeno porque existe y le dicen tomen medidas al respecto y las toman. Pueden ser mejores medidas, pueden darle mayores recursos presupuestarios, pero claro, y hacia eso se tiene que ir caminando. Pero se reconoce o se intenta reconocer los avances que se tienen, pero también se señalan los incumplimientos o los retrocesos que existen. Pero estos incumplimientos y estos retrocesos también se hace con información validada, concisa, ¿verdad? No de forma anecdótica. Entonces, me parece que hay que también señalárselo a la sociedad civil salvadoreña. Es un paso de madurez hacia la accountability social y ojalá se sigan produciendo este tipo de informes en otros temas relevantes del país para que podamos acompañar al Estado salvadoreño al cumplimiento de los estándares tanto nacionales como internacionales para proteger los derechos humanos. Este informe puede consultarse en la página web del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, www.uca.edu.sb/pleca-iduca, que participó en la elaboración de su contenido conjuntamente con Servicio Social Pasionista, Fundación Cristosal, Fundación para el Debido Proceso, Asociación Azul Originario, Organizaciones de Mujeres Salvadoreñas por la Paz, Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho y la Asociación Comunicando y Capacitando Mujeres Trans.